Bienvenidos a nuestro podcast. En esta oportunidad, Camilo Benavides, abogado de Estudio Legal Hernández, nos habla sobre transferencias del sector eléctrico en la autogeneración. Esperamos sea de su interés. Bueno, reciban un cordial saludo a todo aquel que se haya interesado en escuchar el presente podcast. Digamos, en nuestro ánimo de dar continuidad a estas entregas periódicas de temas de interés para el sector eléctrico. Por medio del presente vamos a hablar de un tema bien interesante, que son las transferencias del sector eléctrico aplicado a los autogeneradores de energía eléctrica. Entonces, a lo primero iniciar por el concepto de transferencia del sector eléctrico, que digamos, para alguien que no está familiarizado con el entorno colombiano, con la normativa colombiana, pues puede resultar algo extraño que se hable de una transferencia, ¿cierto? Este concepto que es bien sui generis de nuestro ordenamiento. Entonces, lo primero decir que la ley 99 de 1993, que es una ley que nace como materialización de compromisos internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental. Esta ley crea el Ministerio de Ambiente y ordena, ¿sí?, estructura el conocido Sistema Nacional Ambiental, el SINA. ¿Sí? El SINA básicamente es una serie de entidades, ¿cierto?, con un conjunto de funciones y competencias a las cuales se les asignó una serie de recursos. Entonces, en este esfuerzo de asignarle recursos a las entidades del SINA para que cumplan sus funciones en materia ambiental, a través del artículo 45 de la ley 99 se crean las conocidas transferencias del sector eléctrico. Entonces, digamos, para tener el concepto claro y de forma sencilla, las transferencias son unas rentas que se crearon a favor de entidades del SINA y entes territoriales. Entonces, son rentas que se crearon a favor de corporaciones autónomas regionales, a favor de distritos, a favor de municipios, y que en principio estaban a cargo de empresas generadoras de energía eléctrica con unas características específicas. Digamos que en ese primer momento se pensó la transferencia, que el sujeto pasivo o el obligado era aquella empresa de servicios públicos que desarrollaba la actividad de generación de energía eléctrica. Con ocasión de la expedición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que termina siendo la Ley 1955-2019, es indispensable actualizar la explicación del estado normativo de estas transferencias del sector eléctrico, sobre todo para el caso específico de los autogeneradores de energía eléctrica en Colombia. Digamos que hasta antes de la expedición de la ley del Plan Nacional, para el estudio de este tema específico, digamos, el tema de las transferencias para los autogeneradores, necesariamente teníamos que hacer referencia al artículo 16 de la ley 142 de 1994 y al artículo 54 de la ley 143 de 1994, digamos que en donde expresamente se indica que los productores marginales y los autogeneradores de energía eléctrica se encuentran sujetos a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 99 de 1993, ¿sí? Entonces se dijo en el 94, mire, el productor marginal y usted, autogenerador, debe cumplir con lo dispuesto para las transferencias del sector eléctrico. Y en ese momento se concluía que el autogenerador de energía eléctrica era responsable del pago de la transferencia, ¿sí?, siempre y cuando se cumplieran dos requisitos fundamentales. Uno, que se tratara de una autogeneración hidroeléctrica o térmica, es decir, tal y como se estructuró en el artículo 45, se hacía referencia a la tecnología de la generación. Entonces, si usted es un autogenerador hidroeléctrico o térmico, usted debe asumir la transferencia del sector eléctrico. Pero, digamos, si se cumple un segundo requisito o si se cumplía un segundo requisito, y era que la capacidad instalada de la autogeneración superara los 10.000 kilovatios, ¿cierto? Esto se entendía así hasta la expedición de la ley 1955-2019, que es la ley del Plan Nacional, como ya lo dijimos, en donde el artículo 289 introduce unas modificaciones bien importantes al artículo 54 de la ley 143 del 94. En este artículo
el 289 de la ley 1955, se diferenció, digamos que es como la explicación que hoy en día se debe dar, se diferencia el tratamiento de las transferencias dependiendo de la fuente de la autogeneración utilizada. Entonces, si el usuario tiene una autogeneración con la tecnología hidráulica o térmica, que digamos lo que ya estaba regulado, lo que ya estaba previsto en la norma, el artículo es bien claro en decir que los autogeneradores y productores marginales con estas fuentes, es decir, hidráulica o térmica, continúan estando sujetos a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. Ahí de pronto, para que el que nos esté escuchando, tener claro que la última modificación del artículo 45 de la Ley 99 lo realiza la Ley 1930 de 2018. Entonces, digamos, actualmente para esta tecnología, repito, para la hidráulica y térmica, tenemos una serie de características específicas. Entonces, en este caso se mantiene el requisito que la potencia instalada debe superar los 10.000 kilovatios. Se dice, oiga, la transferencia corresponde a un porcentaje sobre las ventas brutas de energía por generación propia. El porcentaje para el caso de la generación hidroeléctrica corresponde al 6%, mientras que para el caso de la generación térmica corresponde al 4%, y el cálculo se realizará de acuerdo con el precio de venta en bloque, denominado tarifa de venta en bloque, que digamos acá ya entra la función de la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas definiendo el tema, y es una transferencia que está destinada, digamos, por la tecnología, repito, hidráulica y térmica, para corporaciones autónomas regionales, parques nacionales naturales, municipios o distritos. Por su parte, y digamos que es donde viene la novedad de la ley del plan, es que se regula la autogeneración, las transferencias para la autogeneración con fuentes no convencionales, ¿sí? Digamos, acá vamos a entender la solar, la eólica, la geotérmica, la nuclear, etcétera, ¿cierto? En donde la norma, digamos, optando por un camino algo extraño, no remite la regulación o no remite este tipo de tecnologías a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 99, sino que por el contrario regula expresamente todo en este mismo artículo 54 de la Ley 143 de 1994. Bueno, acá de pronto hace la claridad que el artículo de la ley del plan lo que hace es modificar el artículo 54 de la Ley 143, como ya lo dijimos. Entonces, no hace la remisión para las tecnologías no convencionales a la Ley 99, sino que regula todo en la Ley 143 de 1994. Entonces dice que los autogeneradores y productores marginales de energía eléctrica con fuentes no convencionales expresamente son responsables del pago de las transferencias del sector eléctrico, digamos en los siguientes términos. 1. Debe mediar la actividad de autogeneración de energía eléctrica con fuentes no convencionales, obviamente, para que se entienda o configurar la obligación en este sentido. La potencia nominal instalada, al igual que como ocurre con el artículo 45 de la Ley 99, debe superar los 10.000 kilovatios. También las transferencias corresponden a un porcentaje sobre las ventas brutas de energía por generación propia, pero en este caso el porcentaje varía, ¿cierto? Para las fuentes no convencionales el porcentaje corresponde al 1%, y esta tarifa se incrementa a 2% cuando la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energías renovables reportada por el Centro Nacional de Despacho sea superior al 20% de la capacidad instalada de generación total del país. Digamos que adelantándose un poco al esfuerzo de diversificar la matriz de generación en Colombia, se dispuso esto. Y este cálculo se realiza teniendo en cuenta el precio de venta en bloque, denominado tarifa de venta en bloque, también establecido por la CREC, y digamos el beneficiario de estas transferencias en este caso van a ser las comunidades étnicas acreditadas ante el Ministerio del Interior o municipios o distritos. Entonces, digamos, ahí vamos a ver cómo se reglamenta el tema, pero cambia el sujeto que se beneficia de
de la transferencia para este tipo de tecnología específica o de tecnologías específicas. De pronto, para que todo aquel que esté interesado en el tema, digamos, queda una serie de dudas respecto a cómo se reguló el tema en este caso. Por ejemplo, ¿qué ocurre si no estamos ante la presencia de la actividad de autogeneración, sino una actividad de generación como servicio público en donde medie fuentes no convencionales, este tipo de tecnologías? ¿Qué ocurre? O sea, ¿se entiende aplicable o no se entiende aplicable la obligación de asumir las transferencias del sector eléctrico? Desde nuestro punto de vista entenderíamos que sí, por un tema de igualdad, pero en todo caso la redacción del artículo 54 pues podría dejarnos esa duda. O por ejemplo, ¿cómo se va a regular el tema? ¿Sí? ¿Cómo se va a recaudar? Entonces, digamos, para todo aquel que esté desarrollando en estos momentos proyectos de autogeneración, que en su gran mayoría son de fuentes no convencionales, lo invitamos a que tenga presente esta nueva explicación, ¿cierto? Porque, digamos, la ley 99 pues es una ley de vieja data, pero tenemos una modificación reciente y es bastante importante, sobre todo para esta nueva actividad. Muchas gracias, espero, digamos, haya sido claro. En todo caso, en nuestra página de Estudio Legal Hernández tenemos un artículo donde explicamos un poco más en detalle el tema, y pues los invitamos a todo aquel que tenga interés o quiera aportar algo, pues se contacte con nosotros y estamos dispuestos a de pronto a brindar claridad, a asesoramiento y sobre todo pues que estemos tranquilos a la hora de desarrollar proyectos de autogeneración de energía eléctrica en Colombia. Muchas gracias.